Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal de naturaleza. Les saluda su amiga la tanatóloga Ana Laura España Méndez. Hemos venido a hablar el tema sobre el duelo, cómo abrir un duelo. En este momento vamos a hablar precisamente de esas capas del duelo. Muchas veces se preguntan en qué capa del duelo me encuentro. A veces no se pasa por todas las etapas del duelo. Tiene mucho que ver en la forma que se da la pérdida, que se manifiesta, la pérdida tan significativa, realmente el proceso para abrir el duelo. Para que nosotros podamos abrir el duelo, tenemos que estar conscientes y aceptar primero nuestra pérdida que tuvimos. Si hablamos de una pérdida significativa, de una pérdida humana, tenemos que aceptar primero que yo acepto que la persona o las personas que ya no están conmigo ya no viven, ya no existen físicamente. En el momento que yo acepto la pérdida es donde se empieza a abrir el duelo. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de esos puntos tan importantes. También para abrir los duelos cuando nos cambiamos de trabajo, es también aceptar que yo ya no voy a estar en ese mismo trabajo, ya no voy a tener el acercamiento a muchas personas que ya no voy a ver. Entonces es muy importante que yo acepte esa pérdida que se me está manifestando para que yo pueda abrir el duelo. Uno de los puntos muy importantes en el duelo, que en todos nos llega a suceder cualquier tipo de duelo que tengamos, es la negación. La negación de no aceptar, no entiendo por qué me pasó esto, por qué pudo pasar esto. Ahí es donde podemos ver que la negación se manifiesta. La negación es algo que yo no quiero aceptar porque no la entiendo, no lo veo que haya sido justo, no acepto porque digo, no es posible que a mí me haya pasado esto. Entonces la negación es un punto de que se manifiesta cuando yo acepto la pérdida y se abre el duelo, siempre se va a manifestar la negación. Así sea que yo tengo conscientemente, tengo el conocimiento de que es algo que tenía que darse, siempre se va a manifestar la negación. Si hablamos de una pérdida significativa, familiar, amigo, persona físicamente que ya no vamos a ver, ahí es donde se manifiesta esa negación, donde no acepto que ya no está, no acepto que se haya ido, no acepto que haya muerto. Entonces uno de los puntos muy importantes que siempre se va a manifestar la negación. La negación es donde nos enojamos, nos disgustamos y no aceptamos que la pérdida se haya manifestado o se haya dado en nosotros. Ese es uno de los puntos importantes cuando se abre el duelo, que se da y se manifiesta. Otro de los puntos muy importantes también en el proceso del duelo es el enojo. El enojo se manifiesta porque empezamos. Yo se lo dije y yo le advertí y yo se lo decía y yo se lo hacía ver, no quiso ver, es que no entendió. Entonces el enojo es otro de los puntos que se abren en este paso del duelo. Entonces, después de pasar a esa negación, se puede dar junto la negación y el enojo, donde no acepto y estoy enojada por el proceso que pasó, por la pérdida que tengo, por qué se fue. No era la forma, no era el momento. Entonces viene tanto la negación con la ira junto los dos. Esos dos puntos pueden ir totalmente separados o totalmente juntos. Y son los que se dan siempre al principio de una pérdida que se nos va a manifestar en nuestra vida diaria o en el desarrollo de nuestra vida. Cuando nosotros pasamos el punto de la negación y del enojo, caemos emocionalmente en un estado depresivo, un estado donde no nos interesa ya nada, empezamos a estar tristes, nos deja de empezar a importar las cosas y viene o una tristeza o viene un dolor. Cuando se manifiesta la depresión es porque ya no me interesa nada. La persona que se fue, la pérdida que yo tuve, me ha dejado con un dolor muy grande.
El dolor y la depresión van juntos. No pueden ir separados en este proceso, porque siempre se va a manifestar ese dolor, el dolor de la pérdida, el dolor de la ausencia, el dolor de que qué va a suceder, el dolor que me origina en incertidumbre, que me lleva a una depresión donde yo estoy recordando del pasado a mi familiar, a mi amistad, a mi conocido, y me lleva a un profundo dolor y tristeza. ¿Qué va a pasar? Y si sucedió que ya no nos vimos en tantos años y nos enteramos de la pérdida después de tanto tiempo, es que hace años nos vimos, es que ya no nos hemos visto, es que no podemos vernos. Entonces este proceso viene a ocasionarnos un choque emocional. Después de que pasamos del enojo, pasamos a un momento de dolor y tristeza tan profundo que nos origina que nosotros de repente nos pierdamos en nuestro propio sentir. ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces llegamos a esa tristeza y ese dolor tan fuerte que de repente, al abrir los ojos cada día, estoy desanimado, no tengo ganas de hacer nada, no quiero ni siquiera levantarme, ni peinarme, ni asearme, ni cambiarme, y a veces ni siquiera salir de mi habitación. Y esto es muy normal y muy natural. Entonces es importante que nos dejemos sentir esas emociones y las liberemos. En el proceso del enojo hay que liberar el enojo, expresarlo, me enoja, esto no estoy de acuerdo, y sacarlo totalmente. Ya cuando pasamos del dolor a la tristeza, hay que liberar la tristeza, liberar ese dolor. Me duele, ¿qué me duele? El corazón, el estómago, la cabeza. Lo que me duela físicamente hay que aprender a liberarlo. Es importante que nosotros aprendamos a liberar ese dolor. ¿Cómo es? Hablándolo, expresándolo con alguien, escribiéndolo. Si no quiero que nadie se entere de mi dolor, de mi tristeza, puedo ponerme a escuchar música que me permita llorar para liberar, desprender esto dentro de mí, o escribirlo. Es una forma en la cual yo puedo sacar ese contención emocional que tengo de dolor y tristeza y poderlo liberar. Es muy importante que yo desprenda eso de mi cuerpo, de mí. Cuando pasamos esos 4 puntos tan importantes de haberlo negado, de ese enojo tan fuerte, de ese dolor que se me está iniciando dentro de mí y haciéndome originando esa depresión, viene ya la aceptación. Después de ese dolor tan grande, de esa depresión, es donde yo acepto totalmente el proceso que estoy viviendo, el proceso de la pérdida, del que ya entendí que se fue, donde ya entendí que no voy a volver a ver a mi conocido, a mi familiar, donde ya entendí que no voy a regresar a ese trabajo, donde ya entendí que perdí algo y ya no lo voy a volver a obtener. Ahí es donde yo empiezo a entender y ya acepto el proceso y el entendimiento, el razonamiento de lo que yo perdí. Desde una persona, un familiar, un ser querido, hasta algo material que yo perdí. Y es algo que ya estoy consciente que no voy a volver a ver, no voy a volver a recuperar. Esa aceptación es como que empieza a tener una conciencia de tranquilidad y al mismo tiempo sigue un poco el dolor y el entendimiento a través del dolor de que ya entendí que no voy a volver a ver a esta persona, ya no voy a volver a escuchar su voz, a ver. Entonces es donde viene esa situación y viene la resiliencia, donde ya empiezo a estructurar mi forma de vivir. Si yo vivía con esta persona, cambio totalmente mi vida, empiezo a retomarla, a lo que voy a hacer, lo que voy a realizar. Y de ahí, si es de un nuevo trabajo, empiezo a buscar un nuevo trabajo, relacionar con nuevas personas. Si es de una casa nueva, empiezo a adaptarme a la casa nueva. Todo depende del tipo de pérdida que yo tuve y empiezo a estructurar, a reiniciar mi vida con una actitud positiva, con nuevas bases, nuevas formas de ver la vida. Entonces, después de que pasamos por esa negación, esas emociones de ira, dolor y tristeza, ya viene donde está nuestra aceptación,
nuestra forma de entender y aterrizar en una realidad del presente. Y ahí viene ya esa resiliencia donde empiezo a activar mi vida nuevamente. Y entonces, después de todo esto, me deja un aprendizaje, esta experiencia de pérdida a través del dolor, una experiencia que me va a hacer entender muchas cosas en mi vida. Recuerden que toda pérdida que tenemos jamás va a ser igual, jamás va a haber igual el proceso del duelo y no vamos a pasar por todas las etapas del duelo. Muchas veces solamente pasamos por esa negación, por el dolor, y de ahí pasamos a la aceptación y la resiliencia, y a veces solamente tenemos la negación y la depresión y ya pasamos a una aceptación. Otras veces solamente está un enojo muy fuerte, aceptamos y empezamos con la resiliencia. Es importante que estemos bien conscientes que un duelo no lleva todos los pasos. Todo depende del tipo de pérdida y cómo se manifiesta en nuestra vida. Espero que les haya gustado el tema de hoy y como siempre, les mando un abrazo de lo más profundo de mi corazón con mucho amor para todos ustedes donde se encuentren y recuerden estar en contacto con la naturaleza, la lluvia, el sol, la tierra, el aire. Nútranse de la naturaleza, que su cuerpo es parte de los 4 elementos. Cualquier comentario se los agradezco y les agradezco que me sigan en tu canal Tu Naturaleza en YouTube y en Facebook. Les agradezco su atención y recuerden, vive con las medidas preventivas, cuídate, ámate y cuida a quien vive en casa. Excelente día y nos vemos. Hasta luego.